¿Ok? Listo, ahora sí. Ya estamos grabando. Muy bien, entonces, bueno, donde nos habíamos quedado el día de ayer, estábamos viendo degradación de proteínas, ¿no? De las proteínas intracelulares. Hablamos de la ubiquitinación, hablamos de qué proteínas son las que se degradan normalmente de una forma rápida y que eso pues dependía mucho de la secuencia de aminoácidos que tenían desde N terminal, ¿no? De una proteína, es decir, la secuencia inicial de esa proteína. Entonces depende mucho de esta secuencia para que nosotros, pues sepan, bueno, nosotros, para que el sistema, la célula sepa si esa proteína pues va a durar de 2 a 30 minutos o si va a ser una proteína pues que va a durar más de 20 horas, ¿no? Es decir, que necesitamos casi todo el tiempo. Entonces, por eso nosotros tenemos esa pequeña secuencia inicial que nos ayuda a determinar justamente este punto, ¿no? Y una vez que esto haya sido reconocido y que se haya ubiquitinado, va a pasar ahora sí a lo que les decía es como el sistema triturador, ¿no? Ahora sí donde se va a degradar propiamente la proteína. Ahora, antes de llegar a esa parte, este sistema de ubiquitinación es muy importante. De hecho, va relacionado a enfermedades que quizá nosotros conocemos o hemos escuchado alguna vez, ¿no? Que son bastante importantes. Por ejemplo, E3, este complejo enzimático E3 que nosotros veíamos durante el proceso de ubiquitinación, si está defectuoso, puede ser una de las causas justamente del Parkinson, ¿no? Que seguramente ustedes pues alguna vez han visto o alguna vez han escuchado, o si tienen a alguien conocido, familiar, amigos que sufran de esta enfermedad, ¿no? Este Parkinson, pues sabemos que mucho tiene que ver, o parte de las manifestaciones del mismo, es que viene como pues no sé cómo decirlo, como un movimiento involuntario, ¿no? Probablemente, sobre todo en las extremidades, y ese movimiento involuntario se debe a que como no existe una degradación de las proteínas, estas se están acumulando, ¿sí? Y ese agregado de las proteínas, sobre todo en lo que es las extremidades de las manos nuevamente, es lo que está provocando ese movimiento involuntario, ¿no? Entonces se debe justamente al defecto en este complejo, en el E3, que no permite la degradación de las mismas. Y por ejemplo, el virus del papiloma humano, codifica para una proteína que activa a una E3, ¿no? Una 3 que te permite la degradación justamente de proteínas y esto permite que se esté degradando constantemente esta proteína que se llama supresor tumoral P53, que es una proteína que participa mucho en la reparación del ADN. Ya la nombraremos un poquito más adelante, ¿no? Cuando veamos ADN, pero es importante, ¿no? Esta proteína es muy importante y si la está degradando, ¿no? Si el virus está provocando que E3 esté degradando al supresor tumoral, pues evidentemente no va a permitir que este supresor tumoral haga su actividad y eso va a traer como consecuencia de que comiencen la aparición de los tumores, ¿no? Entonces, para que vean la importancia de conocer nuevamente estas enzimas, estos complejos enzimáticos sobre algunos padecimientos, ¿no? Como puede ser el caso del Parkinson o cuando viene el ataque del virus del papiloma humano, ¿sale? Entonces todo va relacionado a esa E3, ¿no? Esta que nosotros veíamos aquí y que finalmente pues es la enzima más importante, ¿no? Durante el proceso de ubiquitinación porque permite la unión entre lo que es la proteína que se va a degradar, como ya lo habíamos nosotros visto, y también pues evidentemente la ubiquitina que viene activada, ¿no? Para formar ese enlace isopeptídico. Entonces, bueno, en padecimientos pues bastante conocidos, ¿no? Lo que es el virus del papiloma y el Parkinson. También va relacionado, como ya lo habíamos dicho, a lo que es la actividad de las quinasas y esas quinasas pues no solamente participan en el ciclo celular, sino que también en la fosforilación de muchas enzimas durante el metabolismo, ¿no? También ahí está. O aquellas, por ejemplo, esa regulación de proteínas implicadas en la reparación del ADN, como ya vimos acá, o la remodelación de la cromatina cuando viene las fases de mitosis, ¿no? También ahí va involucrada. Entonces, pues bastante importante esa dichosa E3 y el porqué
debe ser importante, pues que no haya un daño sobre esta proteína, ¿no? Muy bien. Una vez entonces que ya las proteínas han recibido las ubiquitinas, ¿no? De 4 a 8 ubiquitinas, entonces es momento de que pase al proteosoma. El proteosoma tiene un tamaño bastante grande, 26 S. ¿Saben qué significa esa S? ¿Alguna vez se los han platicado? Cuando les hablan de una proteína, que les dicen, este tiene un tamaño de 26S. Esto, por ejemplo, en los ribosomas es muy común que se los digamos, ¿no? Es un ribosoma 70S. ¿Saben qué significa eso? ¿No? Mm, no me acuerdo, profe. Ok. Tampoco. S, perfecto, no hay ningún problema. Esto, digo, tiene dos significados, ¿no? En realidad, estas son unidades Svedberg. Svedberg. Así le vamos a poner. Svedberg. Está difícil de escribir así, pero bueno, ahí lo estamos intentando. Svedberg. ¿Sí? Son unidades Svedberg. Pero tiene que ver con el coeficiente de sedimentación. Es decir, cuántos segundos tarda en sedimentar una determinada proteína. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, si el proteosoma dice 26S, quiere decir que tarda 26 segundos en precipitar cuando nosotros lo ponemos, por ejemplo, en una centrífuga. Eso significa, está sencillo, ¿no? Nada más que el que lo descubrió fue Svedberg. Por eso la S mayúscula, ¿no? Y no una S minúscula que significaría segundos, ¿no? Entonces es coeficiente de sedimentación, pero las unidades las llamamos Svedberg, ¿sale? Eso es lo que significa. No es acumulativo, ¿no? Los coeficientes de sedimentación no es acumulativa. Por ejemplo, cuando hablamos del ribosoma y decimos, no, pues es que este es 70S, tiene una subunidad mayor de 40 y una menor de 30, ¿no? Si tú sumas perdón, de 50 y 30. Si tú sumas el 50 y el 30, pues te da 80, no te da el 70 de unidades Svedberg. Entonces, es independiente, ¿no? Si tú estás sacando una subunidad de una proteína y lo pones a precipitar, es diferente sus unidades Svedberg a los del proteosoma, por ejemplo, aquí, ¿sí? Entonces, bueno, es el coeficiente de sedimentación. Y mientras más grande sea, pues quiere decir que es más grande justamente la proteína, ¿no? Mientras más pequeña sea, pues quiere decir que también es más pequeño justamente esa parte de la proteína, ¿no? El proteosoma es un complejo proteasa y como complejo proteasa significa entonces que pues evidentemente va a degradar proteínas, ¿no? Va a romper enlaces peptídicos y que tiene muchas subunidades e incluso es impulsada por ATP. Es un gasto energético fuerte el poder degradar una proteína, pero eso va a ser compensado con la energía que se va a obtener una vez que se vaya degradando justamente esos aminoácidos que componían a la proteína. Los componentes de este proteosoma es la unidad catalítica, que sería un barril, es este barril que nosotros vemos aquí, o bueno, una estructura en forma de barril, y una unidad reguladora, que sería esta que nosotros vemos aquí en la parte superior. Esta sería la unidad reguladora, ¿sale? Esa es la que está ahí presente. Que como ven, pues esta sí ya es un poco más irregular. La que es completamente regular es la central, la unidad catalítica, que nosotros vemos, como les digo, en forma de barril. Muy bien, la unidad catalítica está compuesta por dos tipos de subunidades, que es alfa y beta. Como ustedes pueden ver, las beta se ubican en un anillo, que es un anillo de 2, 4, 6, de 7 subunidades, como ustedes pueden observar, las que están marcadas en azul, y es doble, ¿no? Y están rodeadas por las subunidades alfa que nosotros vemos arriba y abajo. Así es como está conformado ese proteosoma. Mientras la unidad reguladora, como ya les decía, es un poco más irregular, digo, reguladora del proceso, ¿no? Y en cuestión de estructura, yo les digo que es de forma irregular, pero que permite la entrada de la proteína con ubiquitina por la parte superior, ¿no? O por la parte inferior, por cualquiera de los lados puede entrar la proteína que se va a degradar con ubiquitina. Y obviamente, pues tiene ciertas funciones, ¿no? Regresando a la unidad catalítica, cada una de estas subunidades que conforman el barril del proteosoma,
tienen un sitio catalítico, por lo general, utilizando a la treonina como nucleófilo. Es decir, la treonina es la que va a permitir el corte justamente del enlace peptídico. ¿Por qué la treonina? ¿Qué tiene en el radical la treonina? A ver, vayan a la estructura de la treonina y díganme cuál es Eh, su radical. Perdón, profe, ¿puedes repetir eso último de la treonina y el N-terminal? Sí, claro, sí, claro. Estas subunidades que nosotros vemos aquí, las beta, tienen en N-terminal una treonina. Y esa treonina es la que ayuda a llevar a cabo el rompimiento del enlace peptídico que conforma las proteínas, ¿no? La proteína que vamos a degradar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la treonina? ¿Qué tiene en el radical la treonina? ¿Por el hidroxilo? Ajá, tienen un OH, ¿no? La treonina tiene OH dentro de su radical. Y el OH como radical, pues nos dice que hay muchos electrones libres en el átomo de oxígeno. Se lo pongo como tachecitos para que se vean, porque si se los pongo como puntitos, pues evidentemente eso no se va a ver nada, ¿no? Y eso entonces, esos electrones son los que me ayudan, esto sería una carga parcial negativa, son los que me ayudan a que actúe como un nucleófilo. ¿Se acuerdan que era un nucleófilo? ¿O no? ¿No? Pues Sí, así como definido no me acuerdo, pero pues sus electrones Ay, se me, se me está entrecortando un que poquito, no sé si sea no yo. sé nada pues de electrones, ¿no? Eli. Sí sabemos, pero no le vamos a decir, profe. Ah, eso es todo, Diego. Ya bien, tú sí eres bien sincero. No, Eli sí no me estaba diciendo nada, es que se me trabó. No sé si se les trabó a todos o más bien fui yo. sí, como que se le Sí, fue el sí, internet. Pero Ah, ok. bueno, un nucleófilo es pues una especie química que cede electrones para formar enlaces. Ujú, exactamente, muy bien, Quique. Exactamente, ¿no? Entonces, lo que por ahí nos decía Eli, lo primero que alcancé a escuchar, es el hecho de que tiene gran cantidad de electrones libres, que tiene una carga negativa, y eso te permite, pues, que atraiga o más bien ataque, ¿no? De alguna manera, algo que esté cargado de forma positiva, ¿no? Ahí como Quique nos lo dijo en otras palabras. Muy bien, entonces, el enlace peptídico es esto, ¿no? La unión de un enlace covalente entre nitrógeno y carbono. Y el hecho de que haya un grupo amino y un átomo de nitrógeno, pues siempre nos implica que ese átomo de nitrógeno tenga carga positiva, siempre, siempre, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la treonina a través de su radical del OH es llevar a cabo un ataque nucleofílico sobre este enlace, el enlace peptídico justamente, ¿no? Provocando su rompimiento y evidentemente, pues una separación heterolítica de esos dos átomos, ¿sí? Y bueno, por eso es que va rompiendo el enlace peptídico. Ahora, en una proteína promedio, digo, aunque sea una proteína pequeña, pues nosotros vamos a tener tantos enlaces peptídicos casi como aminoácidos yo tengo dentro de la proteína. Por lo tanto, son muchos enlaces peptídicos los que se tienen que romper. Y por eso es que nosotros tenemos tantas subunidades que van rompiendo lo que alcance, ¿no? O sea, la proteína va pasando y la subunidad va rompiendo lo que alcance a romper, ¿no? Lo que alcance por ahí a romper. Obviamente, si hay treonina, pues también podemos tener otros aminoácidos que lleven a cabo el ataque nucleofílico, aquellos que tienen, evidentemente, OH en su estructura, ¿no? Como cuál puede ser, la serina sería otro, por ejemplo, la treonina y me falta uno. ¿Cuál es el otro que tiene OH? Mm, a ver, se me fue ahorita. Déjenme ver cuáles son los que tienen OH. Aquí están. Ok, es la serina, sí, evidentemente, la treonina y la tirosina. También puede ser la tirosina, ¿sí? Son estos tres que nosotros vamos a estar viendo como parte del sitio catalítico de muchas de estas enzimas. ¿Por qué? Porque son nucleófilos, ¿sí? Porque pueden actuar como nucleófilos. Muy bien. No sé si tengan alguna duda de eso. ¿Dudas?
¿Ok? ¿Todo bien? Perfectísimo. Muy bien. Entonces, el núcleo catalítico es un barril sellado, tiene un tamaño de 700 kilodaltons, que es esta unidad catalítica, ¿no? Equivalente a un tamaño de 20 unidades es Bedberg, ¿sale? Ese es el tamaño que tiene justamente la unidad catalítica. Pero el acceso al mismo está controlado por la unidad reguladora, que el tamaño pues es algo parecido, 19S de cada uno de los extremos del proteosoma, ¿no? Puede estar arriba o puede estar también en la parte inferior. ¿Qué funciones tiene la unidad reguladora? Primero que nada, reconocer una proteína que esté poliubiquitinada, ¿sí? Si no tiene muchas ubiquitinas, no la va a reconocer. Si viene con muchas ubiquitinas, pues quiere decir que esa proteína se tiene que degradar. Pero obviamente no va a meter la ubiquitina y también dejar que la ubiquitina se degrade. La segunda función de esa unidad reguladora es recuperar las unidades de ubiquitina, ¿no? Para que éstas se puedan seguir uniendo o marcando a otras proteínas para su, ay, me tronó la rodilla, para su degradación, ¿no? Entonces, esa unidad reguladora va a tener algunos sitios catalíticos que permitan la escisión de una isopeptidasa. Recuerden que el enlace isopeptídico es el que mantiene unido a la ubiquitina con la proteína que se va a degradar. Entonces, este sitio catalítico es específico para ese enlace isopeptídico, no para los enlaces peptídicos de la proteína que se va a degradar, sino para los enlaces isopeptídicos que vienen con las ubiquitinas. Y finalmente, una vez que ha eliminado las ubiquitinas, lleva la proteína, ahora sí, hacia el ciclo, sí, hasta el sitio catalítico, ¿no? El núcleo catalítico. Los tres tipos de centros catalíticos en las subunidades beta, todos usan a la treonina, pero en las unidades alfa, es decir, en la parte superior y en la inferior, nosotros vamos a tener entonces a la serina, como bien dijimos, y a la tirosina. Podemos tener a estos dos también, ¿sale? Mientras de acá, nosotros solamente vamos a tener a la treonina. Así, ¿sale? Entonces, en estos yo puedo tener serina, tirosina, y en estos yo voy a tener únicamente treonina. Como sea, la actividad es la misma, es decir, un ataque nucleofílico sobre los átomos de nitrógeno del enlace peptídico, o bueno, los grupos carbonilo, ¿no? Se puede tomar como sea, no hay ningún problema. Pero el ataque es sobre el átomo positivo, y en ese caso es el nitrógeno el que tiene la carga positiva. Y eso va a provocar entonces el rompimiento poco a poco de la proteína. Por eso les digo que eran como trituradoras, ¿no? De tal manera que tú lo que vas a obtener al final son aminoácidos, aquellos que hayan podido ser liberados, o también algunos productos peptídicos. Es decir, pueden ser oligopéptidos de 2, 3 aminoácidos, o incluso podemos estar hablando de fragmentos de 20 aminoácidos, 30 aminoácidos, ¿no? Pero estos fácilmente se pueden degradar por proteasas celulares, ¿no? Ya estos que son fragmentos mucho más pequeños, llegan llegan las nucleasas, las proteasas celulares, y con eso ya la pueden ellos degradar, ¿sí? Así es como funciona el proteosoma. Muy bien, déjenme, le doy a la siguiente. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo así muy rápido, ¿no? La proteína que llega poliubiquitinada, si se fijan, no solamente se ubiquitinó de un lado, sino que fue de otro lado, donde había residuos de lisina en la proteína, llega primero a la unidad reguladora, se pierde la ubiquitina, pasa por lo que es el proteosoma como tal, la unidad catalítica, y entonces vamos a obtener la ubiquitina separada de fragmentos peptídicos. Estos fragmentos peptídicos pasan al citoplasma por proteólisis de las proteasas que anden por ahí, liberan a los aminoácidos, y entonces sí, ahora sí esos aminoácidos van a entrar a su metabolismo, ¿sale? Y bueno, ya en el metabolismo, ahora sí esos aminoácidos se van a aprovechar mejor, la estructura carbonada sobre todo de esos aminoácidos. Muy bien, algunos son utilizados para la biosíntesis de otras proteínas, algunos son utilizados para la biosíntesis de nucleótidos, otros son simplemente degradados, y el nitrógeno que se le elimina se va al ciclo de la urea. El esqueleto carbonado se puede ir, hay varios puntos, pero primero van a entrar al ciclo de Krebs,
Y desde el ciclo de Krebs se pueden ir, por ejemplo, a la síntesis de glucosa, de glucógeno, a la síntesis de ácidos grasos o a la cadena de respiración celular, ¿sí? Allá termina el esqueleto carbonado de cada uno de los aminoácidos. Ahora, no cada aminoácido tiene una forma de entrada, sino que varios aminoácidos se transforman en un, por ejemplo, en un mismo intermediario del ciclo de Krebs, como nosotros lo vamos a ver. Muy bien, ese es el panorama general. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Ok, perfecto, muy bien. Sale. Procesos regulados por la degradación de proteínas, pues de alguna manera, digo, por el proteosoma sería la misma degradación de proteínas que ya no se van a utilizar, la reutilización de los aminoácidos, por ejemplo, la obtención de energía a través de la degradación de aminoácidos, son procesos regulados por ello, ¿no? Pero también está inmerso, por ejemplo, la transcripción genética, el proceso de transcripción que nosotros vamos a ver, pues un poquito más adelante, también tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la degradación de algunas proteínas o la progresión del ciclo celular, como ya les había dicho, con las ciclinas, ¿no? Con la degradación de las ciclinas. La formación de órganos también durante el crecimiento va ligada a la degradación de ciertas proteínas que funcionan como un punto de control para el desarrollo, por ejemplo, de un determinado órgano. Los ritmos circadianos, ¿saben qué es esto? ¿Saben qué es un ritmo circadiano? ¿No es No. lo del sueño? Perdón. ¿No es lo que usan para describir los ciclos de sueño? Sí, exactamente, el ciclo del sueño, ¿no? Entonces, si ustedes en la nochecita empiezan a sentir sueño porque está oscuro, pues tiene que ver justamente con eso, es parte de su ritmo circadiano. Si ustedes a las 6, 7 de la mañana, que empieza a entrar un halito de luz en su cuarto, empiezan a despertarse y ya no se pueden dormir, se debe justamente al ritmo circadiano. Y eso tiene que ver con la degradación de ciertas proteínas que te ayudan como neurotransmisores en decirte, sabes que ya despiértate o no, quédate dormido, ¿no? De hecho, ya habíamos hablado del triptófano, ¿no? El triptófano lo que hace es participar en estos procesos del ritmo circadiano para que te dé sueño. Por eso es importante también ese aminoácido. Muy bien, voy a hacer una pequeña pausa en el reporte, porfa. Ya lo mandó Rodo. Entonces, la siguiente persona está Fer Aguilera, presente. ¿No? Creo que no. Entonces la siguiente persona sería Andy. Andy Itzayana. ¿Andas por aquí, Andy? Creo que Rodo lo firmó por mí, profe. ¿Ah, sí? Creo, no sé si sí. Ah, ok. Ok. Entonces seguiría Alexis. A ver, vamos a ver, nada más así de rapidín. Ah, caray. Qué extraño, aquí no me sale. ¿Qué está pasando? Tampoco quedó en el mismo, ¿no, verdad? Vales. Como que ese carácter, como que tarda mucho. Entonces es mejor que enviarlo por WhatsApp. Sí, si quieres, Rodo. Me parece bien. Porque yo lo había visto acá y ya ahorita desapareció. Bueno, ok. Bueno, vamos a seguirle ya ahorita lo vemos, ¿no? Entonces haremos algún Profe, descanso. ¿Sí? una duda en la diapositiva anterior. Ajá. Los aminoácidos pueden, después de la proteólisis, pueden ir hacia esqueletos carbonados, grupos amino y qué otra cosa. Ah, y que se dejen tal cual, o sea que el aminoácido no sufra nada, pero se vaya a la biosíntesis de otras proteínas. Ah, ok. Gracias, profe. Sí. Si toma este camino, se va a la biosíntesis, ¿no? Pero si toma, digamos que aunque aquí haya dos ramificaciones, forman parte del mismo camino, ¿sí? Es decir, que el aminoácido se va a degradar, pierde su grupo amino y el esqueleto carbonado se aproveche, ¿eh? Se aproveche para otra cosa. Así es. Bueno, muy bien.
¿Ok? Entonces el ritmo circadiano, la respuesta inflamatoria también tiene que ver con degradación de algunas proteínas, la supresión tumoral, como ya lo veíamos ahí con el P53, ¿no? Con lo que comentábamos para el virus del papiloma humano. El metabolismo del colesterol también depende de de algunas proteínas que tienen que ser degradadas, o el procesamiento de antígenos, ¿no? Ahorita que está de moda lo de las vacunas, pues también algunos antígenos para que queden liberados y estos provocan la respuesta inmune, pues necesita comenzarse a degradar muchas proteínas, ¿no? Bueno, son algunos de los procesos que involucran esa degradación de proteínas, pero digamos, nuestro propio ciclo de vida, pues va ligado, ¿no? A la degradación de estas proteínas, ¿no? Será importante. Muy bien, vámonos entonces primero, digamos, si se va a la biosíntesis de otras proteínas, pues eso lo veremos ya cuando hablemos de traducción, ¿no? Ahora vamos a enfocarnos en la degradación de aminoácidos y sobre todo en qué es lo que le pasa a los grupos amino en primera instancia. Ya después nos meteremos nosotros en qué es lo que le sucede al esqueleto carbonado. Pero ahorita por lo pronto vámonos a qué es lo que pasa con el grupo amino, ¿no? Pero primero tenemos que ver cómo es que se da ese rompimiento. Esto de alguna manera ya se los había comentado, así de forma muy general, que depende de algunas enzimas que se llaman transaminasas o aminotransferasas. Y la reacción entonces se conoce como transaminación, ¿sí? Esta reacción es muy importante en degradación de aminoácidos, pero también en la biosíntesis de aminoácidos, ¿ok? ¿Qué sucede en una transaminación? Bueno, llega el aminoácido, como ustedes ven, está marcado aquí en la imagen de la derecha y está marcado en negro, ¿sale? Ese es el aminoácido que se va a degradar, ese que viene marcado en negro. Nosotros necesitamos de un alfa-cetoácido que va a funcionar como el receptor del grupo amino del aminoácido que se va a degradar. Por lo general, ese alfa-cetoácido es el alfa-cetoglutarato, por lo general, ¿sí? Este que nosotros vemos aquí, que está marcado en verde. Muy bien. ¿Qué sucede una vez que entonces la transaminasa se activa? Nosotros vamos a tener un intercambio entre los dos, entre el aminoácido y el alfa-cetoácido, de tal manera que el aminoácido le va a pasar lo que es el grupo amino, mientras este va a perder el átomo de oxígeno y va a pasar hacia el aminoácido que se está degradando. Es un intercambio a final de cuentas, como ustedes pueden ver, de tal manera que nosotros vamos a obtener como resultado un alfa-cetoácido y un aminoácido. Si déjame lo escribo. Que lo voy a escribir en verde para que se entienda, ¿no? Para saber de qué estamos hablando. Si entonces es el alfa-cetoglutarato, me voy a poner ahí 3 puntos suspensivos. Si este es el alfa-cetoglutarato, entonces, y este recibe un grupo amino, entonces yo voy a obtener al glutamato. Siempre, ¿sale? Entonces, las reacciones de transaminación de degradación, por lo general, es el alfa-cetoglutarato el que recibe al grupo amino y entonces se transforma en glutamato. Y ese glutamato se va al ciclo de la urea, ¿sí? Ya después allá en el ciclo de la urea se recupera el alfa-cetoglutarato, pero esto es lo que normalmente sucede en una reacción de transaminación. Y este aminoácido, pues puede ser cualquiera, ¿no? Cualquiera de los que se vaya a degradar. Eso es de forma general la reacción de transaminación, pero obviamente vamos a ver cómo es que funciona esa reacción. Aquí tenemos un ejemplo. Si el aspartato es el que se va a degradar, ese aspartato va a donar su grupo amino al alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato entonces se va a transformar en glutamato y al perder el grupo amino, el aspartato se transforma en oxalacetato. ¿Le suena el oxalacetato o no? Sí, profe. ¿Sí? Es un intermediario, como bien Sí. sabemos, del ciclo de Krebs, ¿no? Entonces el alfa-cetoglutarato, pues siempre pierdo aquí vamos a ver otra vez, ¿ok? El alfa-cetoglutarato que recibe el grupo amino se transforma en glutamato y el aspartato que pierde al grupo amino
se transforma en oxalacetato, ¿sí? Otro ejemplo sería el de la alanina. Si la alanina dona su grupo amino, el alfa-cetoglutarato otra vez se transforma en glutamato. Pero la alanina, al perder el grupo amino, se transforma en piruvato. Y el piruvato ya sabemos que es el punto de entrada al ciclo de Krebs. Y así sucesivamente con muchos aminoácidos, ¿no? Funciona más o menos de la misma manera. Entonces, el sustrato siempre va a ser el alfa-cetoglutarato y como producto siempre voy a obtener al glutamato. Y el otro que se degrade, pues obviamente te va a dar un alfa-cetoácido. Esto es un alfa-ceto. Voy a ver si alcanzo a escribirlo. Está medio difícil. Bueno, ahí yo intentaba decir cetoácido. Y pues, bueno, se ve medio feo, pero ahí yo intento decir que ese es el alfa-cetoácido. El oxalacetato y el piruvato son alfa-cetoácidos, a final de cuentas, ¿sí? En eso consiste la reacción. Ahora, ¿cómo permite ese intercambio, no? ¿Qué es lo que hace la aminotransferasa para que suceda ese intercambio? Ok, muy bien. Primero que nada, lo hace a través de intermediarios que se conocen como reactivos de Schiff. ¿Qué es un reactivo de Schiff? Ok. Un reactivo de Schiff es cuando nosotros tenemos un átomo de carbono unido a un grupo amino, pero por doble enlace. Esto que ven ustedes aquí se conoce como base de Schiff o reactivo de Schiff. Entonces, cada vez que ustedes vean un carbono doble enlace amino, quiere decir que es una base de Schiff o reactivo de Schiff, ¿sí? Y eso es lo que va a utilizar, es el mecanismo que va a utilizar la transaminasa para poder intercambiar el átomo de oxígeno y el grupo amino entre un aminoácido y un alfa-cetoácido, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo hace realmente? Vamos a hablar de las aminotransferasas. Primero que nada, todas las aminotransferasas tienen un grupo prostético que es el PLP o piridoxal fosfato. Ok, ¿qué es el piridoxal fosfato? Vean ustedes la imagen que nosotros tenemos aquí a la derecha. El piridoxal fosfato o PLP proviene de la vitamina B6. ¿Por qué es importante que consumamos vitaminas? Porque resulta que la vitamina B6, es esta que vemos aquí, la piridoxina, da como resultado, como ustedes pueden ver, al PLP. Y ese PLP está involucrado en la degradación de los aminoácidos. Por eso es importante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una estructura y otra? Pues sería en esta parte superior, como ustedes pueden ver, aquí es un grupo alcohólico, el que tenemos en la vitamina B6, mientras en el caso del PLP es un grupo aldehído, es solamente un intercambio. Y la otra es que en este grupo hidroxilo que yo tengo acá, acá nosotros ya tenemos una fosforilación, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí, este PLP o piridoxal fosfato, está inmerso ahí adentro de lo que es la aminotransferasa, de la enzima, que es la aminotransferasa. ¿Por qué se llama grupo prostético? Porque esto no es un aminoácido, ¿sí? El PLP no es un aminoácido. A pesar de que tenga nitrógeno, no tiene la estructura de un aminoácido, pero es el que lleva a cabo la función catalítica de la enzima. Por eso es que se le llama grupo prostético, ¿sí? No forma parte de la secuencia de aminoácidos, pero lleva a cabo la función catalítica. Por eso se le conoce como grupo prostético. Y bueno, ese PLP es el que lleva a cabo técnicamente toda la actividad de la aminotransferasa. Una de las características del PLP es que es anfipático. ¿Por qué razón? Porque tiene un anillo de piridina que es básico, debido a que tiene un átomo de nitrógeno en su estructura, por eso lo llamamos básico, pero además tiene un hidroxilo, como ustedes pueden ver acá, que es ácido, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene carga negativa ese átomo de oxígeno. Entonces eso pues obviamente le da versatilidad, porque nosotros podemos tener el PLP de forma protonada en esta estructura o en forma de fenolato, cuando el átomo de hidrógeno en lugar de estar aquí, está acá, ¿no? De esta manera. Entonces ahí ese intercambio nos permite de forma sencilla generar lo que es un movimiento de los electrones, ¿no? Además de esta estructura, como ustedes pueden ver, tiene resonancia, ya que hay dobles enlaces conjugados. Y bueno, el grupo funcional importante a final de cuentas del PLP es este de aquí, es el grupo aldehído, este que nosotros vemos en la parte superior. Es el que va a llevar a cabo
toda la función de la enzima, ¿sí? Ese va a ser el encargado. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Profe, Sí. ¿le podría regresar tantito la diapositiva anterior Ujú. a la otra? ¿Ah, la anterior? Sí, a esa. Ok. Bien. Gracias, profe. Ana, ¿era para verla? Pensé que me ibas a preguntar algo. No, es que no había notado algo. Ah, está bien. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa porque resulta que me tengo que inscribir en este momento al francés, perdón. No me acordaba y me acaba de llegar aquí la notificación. Entonces denme chance de inscribirme, no tardo mucho, unos minutitos. Y ya después, si quieren, pues hacemos pues de una vez el receso, ¿no? Digo, ya son las 9:50. Entonces vamos a tener nuestro receso. Si quieren, regresamos más o menos como a las 10, como a las 10:10, ¿no? Bueno, 10:15, si les parece bien. Yo ahorita trato de hacer esto y si termino antes, me vengo para ver si, por si alguien quiere jugar Kahoot, ¿no? Y para tratar de alcanzar a jugar Kahoot. Espero no tener mucho problema ahorita con mi inscripción. Muy bien. Entonces cierro ahorita esta grabación, ¿sí? ¿Me escucho? ¿A qué hora vamos a regresar, profe? Por ver si me A alcanza la,